Hey, ¿qué onda mi gente? En el comentario fijado de ese video hubo un detalle gracioso, me equivoqué en los primeros segundos y ni cuenta me di. @LuisFernando-GP7B, saludazo, crack. Ya saben, siempre revisen el comentario fijado y dejen ahí su mensaje, porque de ahí saco los saludos para los próximos vídeos. Y como siempre, las historias no son de mi autoría, solo las comparto con respeto y créditos en la descripción. Sin más que decir, que empiece la historia. Capítulo 1. Prólogo. Ya había pasado una semana desde que llegué a este mundo, o mejor dicho, a este universo. Miré el cielo violeta sobre mí mientras una vasta y densa jungla se extendía debajo de mí, con imponentes árboles del tamaño de rascacielos que ocultaban las ciudades construidas sobre pantanos. Estaba flotando en el aire, observando el planeta donde nací, sabiendo muy bien que tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde, lo dejaría. Miré mis pequeñas y escamosas manos índigo y luego me las llevé a la cabeza, que era más grande que la de un humano, con dos agujeros en los lados que probablemente eran mis orejas. Pronto moví mis manos hacia mi cara, donde no sentí nariz, solo labios gruesos y bigotes parecidos a los de un bagre. Sabía exactamente en qué universo estaba y en qué personaje me había convertido. Lo que no sabía era mi ubicación cronológica, ya que mi cuerpo era el de un niño. Quizás alrededor de los 6 años. No lo puedo decir con seguridad. No hay mucha información sobre esta carrera en Bola de Dragón. ¿Por qué no podría ser un Saiyan?, murmuré con los dientes apretados mientras observaba a otros niños como yo volar hacia mi ubicación. Hola, Kuji. ¿Qué estás haciendo? Vamos a llegar tarde, dijo un niño extraterrestre de piel violeta, agarrándome el brazo antes de despegar hacia el cielo. Sí, de todas las personas que podría haber reencarnado como en el Bola de Dragón universo, me convertí en Kuji, el primer rival que Vegeta mató en la saga Freezer. Aunque descubrir esto casi me deprimió por no haber nacido en la Tierra y conocer a mis personajes favoritos, la verdad es que reencarnar como Kuji no es la peor opción. Claro, no tengo transformaciones épicas que multipliquen mi poder varias veces o Saiyan Zenkais que me hagan más fuerte después de una paliza, pero tener un nivel de poder a la par de Vegeta en la saga Saiyan es más que suficiente para lidiar con más del 80% de los problemas del universo, especialmente si trabajas para Freezer. Por supuesto, para alcanzar ese nivel primero tuve que entrenar, que es exactamente hacia donde nos dirigíamos. Liberé mi brazo del agarre del niño, poniendo los ojos en blanco con expresión molesta mientras lo seguía. Lo sé, lo sé. No tienes que arrastrarme todo el camino, Wallon. Lo siento, Kuji, no puedo creer que también me hayan seleccionado para ser un peleador. Estoy tan emocionado, dijo el niño con una sonrisa de oreja a oreja, si tenía orejas, claro está. El peleador son la clase guerrera del planeta Silur. Nuestra raza se divide en 3 castas. La clase guerrera, la clase académica conocida como Cienix, y todos los demás que se encargan del trabajo manual o el mantenimiento. A pesar de ser un sistema de castas, no se determina al nacer. Un siluriano se convierte en un peleador si, cuando eran niños, muestran talento para el combate y el potencial para convertirse en un luchador fuerte. De manera similar, uno puede convertirse en un Cienix demostrando destreza académica al llegar a la edad adulta. Estos detalles serían interesantes si no supiera, ya que Freezer llegaría en cualquier momento para matar a la mayor parte de nuestra raza y esclavizar a los sobrevivientes, destruyendo toda la cultura de este planeta. Así que ni siquiera me iba a molestar en aprender sobre las ventajas y desventajas de las otras castas. Tranquilo, Wallon, todavía tienes que aprobar los exámenes de ingreso, lo cual dudo que hagas, dije, charlando un rato mientras intentaba sonar lo más desagradable posible para distanciarme del viejo amigo de Kuji. No digas eso. Me he vuelto mucho más fuerte desde la última vez. Prometí que te ganaría la próxima vez. Wallon me miró con determinación, inflando ligeramente sus mejillas. Tal vez, pero yo también, respondí con indiferencia. Lo cual, en cierto modo, era cierto. Había practicado artes marciales en mi vida pasada, incluido boxeo, kickboxing e incluso algo de lucha. Afortunadamente, también conservé el conocimiento original de Kuji, de lo contrario, volar habría sido imposible. Pronto llegamos al lugar donde nos convertiríamos en guerreros. Los árboles habían sido talados para facilitar el aterrizaje, ya sea en vuelo o en avión. Vi que allí se habían reunido más de 500 niños de mi edad. Escuchen, mocosos. El instructor de piel azul habló en un tono autoritario. El examen de ingreso es sencillo. Es una batalla campal. Los que permanezcan de pie durante 10 minutos pasarán.
Luego voló para observarnos desde arriba. Los candidatos parecían confundidos, nadie esperaba que las cosas fueran tan sencillas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que alguien lanzó el primer puñetazo y pronto los 500 niños seleccionados para la prueba comenzaron a pelear entre sí. Y el primero en ser golpeado fui yo. A juzgar por el poder del golpe, mi atacante era más fuerte que yo, pero le faltaba técnica, lo que hacía fácil esquivar su siguiente golpe y contraatacar con un puñetazo en la cara usando toda mi fuerza. Cayeron de rodillas y aproveché el momento para asestarles un codazo en la cabeza. Sí, sé que golpear a los niños está mal, pero si quería sobrevivir en el ejército de Freezer, tenía que hacerme más fuerte. Estaba listo para noquear a mi atacante, pero de repente, alguien me agarró por detrás, inmovilizándome. Con el rabillo del ojo vi a otro oponente corriendo para darme un rodillazo en la cara antes de ir a ayudar a su amigo. Probablemente eran un grupo de amigos. El que me dio un rodillazo estaba a punto de atacar de nuevo, pero una patada sorpresa lo hizo volar. ¡Cuy! Wallon exclamó antes de asestarle otro puñetazo al primer chico que me atacó. Inmediatamente le di un cabezazo al que me sujetaba por detrás, liberándome, y di un paso atrás hacia Wallon. Parece que todo el mundo ha formado equipos, murmuré, observando el campo de batalla. Las peleas entre grupos de 3 o más personas se centraban en aquellos que estaban solos. Lo sé. No es emocionante. Esta es la primera vez que peleamos en equipo. Wallon dijo alegremente mientras el grupo contra el que estábamos luchando se reagrupaba. Uno de ellos extendió su mano hacia nosotros. ¡Cuidado! Le advertí, poniéndome delante de Wallon para bloquear el ki ataque, una explosión débil que desvié con mis brazos. Sabía que no había terminado, así que rápidamente esquivé hacia atrás, evitando un golpe que el miembro más fuerte había preparado para mí. Luego Wallon se puso delante de mí y lanzó un ki explosión, obligando a nuestro enemigo a retirarse. Sin embargo, noté una sombra que se cernía sobre nosotros. Mirando hacia arriba, vi al que me había agarrado antes, ahora disparando un ki bombardeo en nuestra dirección. Wallon y yo saltamos en diferentes direcciones para evitar los ataques, lo que nos obligó a luchar por separado. Me enfrenté al más fuerte de los tres, mientras que el de arriba me brindó apoyo energético. Seguimos intercambiando golpes. Logré evitar la mayoría de los ataques gracias a la falta de técnica de mi oponente, pero tener que estar constantemente atento a los ataques de largo alcance hizo imposible evitar recibir algunos golpes. Las explosiones de energía también me impidieron aprovechar los ataques desestabilizadores para acabar con él. Entonces, en lugar de intentar derrotarlo con puñetazos, opté por un agarre, esquivando uno de sus ataques, controlando su muñeca y luego envolviendo mi brazo alrededor de su cuello para estrangularlo mientras me colocaba encima de él. De esa manera, su compañero de equipo no podría disparar ki sin golpearlo. No tardó mucho en desmayarse. El de arriba parecía furioso y cargó contra mí lo más rápido que pudo. Pero lo único que logró fue golpearme la cara contra el puño, que había preparado con todas mis fuerzas, dejándolo inconsciente. Rápidamente me giré para ver cómo estaba Wallon. La pelea estuvo muy igualada, pero estaba claro que había sufrido más daño debido a la ki interferencia del tirador. Estaba perdiendo terreno a medida que avanzaba la pelea. Decidí devolverle el favor y disparé un ki blast a la espalda de su oponente. El niño gritó de dolor, dándole a Wallon la oportunidad de asestar una serie de golpes continuos antes de terminar con una fuerte patada en el estómago, dejándolo inconsciente. Uf, esto es más difícil de lo que pensaba, Wallon jadeó. Será mejor que luchemos a la defensiva. Solo tenemos que esperar 10 minutos, aunque todos sabemos cuánto dura un minuto en Dragon Ball. Muy bien, gusanos. Felicitaciones, pasaste el examen. Dijo el instructor que después de 10 minutos que parecieron horas, solo 41 de nosotros permanecimos de pie de los 500 que habían comenzado. Wallon y yo logramos mantenernos de pie, después de haber superado esta prueba. Sin embargo, sabía que esto no era nada comparado con lo que me esperaba en el futuro. Si quisiera tener la más mínima posibilidad de sobrevivir al ataque de Freezer y sus hombres, tendría que entrenar tanto como fuera posible y volverme más fuerte. De esa manera, podría vivir relativamente en paz como soldado de la Organización Planetaria de Comercio. Y quién sabe, tal vez podría convertirme en el próximo CEO del mal una vez que Frieza, King Cold y Ginyu Force mueran en Namek, o tal vez incluso intentar tomar el control de las Dragon Balls, pero sería un movimiento complicado. Nunca se sabe qué podría salir mal. Capítulo 2. Capítulo 1.
Estuve en el campo de entrenamiento un mes después de aprobar el examen para convertirme en peleador, entrenando con otros miembros de mi casta bajo la supervisión del instructor. Este instructor me parecía familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar. No se permiten ataques energéticos a quemarropa, ¿entendido? El instructor repitió mientras intercambiaba golpes con mi oponente. Este oponente, cuyo nombre no recuerdo, era más rápido que yo pero fácil de leer, lo que me permitía bloquear o esquivar con relativa facilidad. Como él no era más fuerte que yo, cuando conectó un golpe, no fue un problema significativo, especialmente cuando moví el golpe para reducir su impacto. Eso fue exactamente lo que hice cuando mi compañero de entrenamiento me dio un puñetazo en la cara. Aprovechando su exceso de confianza, le di una patada alta con mi pierna derecha a la cabeza con considerable fuerza, dejándolo inconsciente. Mi entrenamiento de combate fue bastante efectivo contra oponentes de mi nivel de poder o incluso un poco más fuertes, siempre y cuando la diferencia de poder no fuera demasiado grande. Esto fue especialmente cierto cuando mejoré mis golpes, canalizando ki hacia mis extremidades para potenciarlas aún más. Sin embargo, era muy consciente de que habría enemigos que, incluso si lanzaba un puñetazo con toda mi fuerza, usando todo mi cuerpo para maximizar la fuerza, no tendría ningún efecto. Q ya ha terminado su pelea ante todos ustedes otra vez. ¿Sabes lo que eso significa? El instructor exclamó y dos reclutas que estaban entrenando detrás de mí dejaron de luchar para atacarme por detrás. Sin embargo, gracias a mi capacidad para sentir ki, pude saltar para crear distancia y evitar su carga. Había estado dedicando mi tiempo a aumentar el control de mi ki en lugar de intentar aumentar mi nivel de potencia. Sabía que no podía aumentar significativamente mi poder peleando con otros niños, al menos no todavía. Nuestros partidos fueron demasiado cortos debido al entrenamiento de mi vida anterior, por lo que no pude ganar mucho con ese tipo de entrenamiento. Por otro lado, el control ki fue lo más útil que pude aprender en este momento. Muchos creen que el nivel de poder es lo más importante, que mientras tengas un nivel de poder más alto, siempre ganarás pase lo que pase, pero eso no es cierto. Algo que me he estado preguntando desde que llegué aquí es cómo Goku logró defenderse de Vegeta cuando este último tenía más del doble de poder, con un mínimo de 9000 unidades más que Goku, mientras que Kui fue derrotado con extrema facilidad a pesar de solo una diferencia de 6000 unidades. Sé que 6000 sigue siendo significativo y que Goku tenía el Kaioken para nivelar el campo de juego, pero Goku solo pudo usarlo por breves momentos y usarlo lo agotó gravemente. Vegeta podría haberlo derrotado fácilmente cuando el Kaioken fue desactivado. Y por supuesto, también está el caso de Vegeta sobreviviendo a un triple Kamehameha, un ataque de nivel similar al que mató a Kui, pero en el caso del príncipe Saiyan ni siquiera lo sacó de la pelea. También está Dodoria, que tenía una diferencia de solo 2000 en poder pero también fue derrotado fácilmente sin poder ofrecer ni siquiera una fracción de la resistencia que mostró Goku, a pesar de que Goku era al menos 9000 unidades más débil que Vegeta. Se podría decir que esto es simplemente una armadura argumental o un agujero argumental, pero el problema es que ya no estoy en una historia ficticia, y descubrir por qué sucedió esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pensando en esto, concluí que el control ki es la respuesta a esta pregunta. Ki no es solo para lanzar esferas de energía o volar. También mejora tus habilidades físicas y te permite realizar técnicas cada vez más complejas y útiles. Mejorar mi control del ki no solo me haría más resistente, sino que también aumentaría mi poder destructivo. La falta de control del ki es lo que permitió a Goku y Vegeta soportar tanto castigo, mientras que Kui y Dodoria no pudieron. El ejemplo más claro de poder destructivo se puede ver al comparar al maestro Roshi con los soldados de nivel más bajo del ejército de Freezer, quienes tienen que usar armas ki para luchar. En el papel, estos soldados son al menos 4 veces más fuertes que los Roshi que destruyeron la luna, pero sería ridículo clasificar a estos soldados como destructores de la luna cuando no pueden realizar un ataque de energía por sí solos. Carecen por completo del poder destructivo que solo ki puede proporcionar. Ahora bien, ¿serían capaces de resistir ese Kamehameha que destruye la luna si no pueden usar ki para aumentar su resistencia? Algunos podrían argumentar que sí, otros que no. Sin embargo, es algo que no me gustaría descubrir de primera mano. Además, existen habilidades que por defecto te permitirían derrotar a alguien mucho más poderoso que tú, como el disco destructo o el Mafuba, si tienes un contenedor que pueda resistir el poder de tu enemigo. Mientras pensaba en todo esto, ya había derrotado a mis dos nuevos adversarios con relativa facilidad, y pronto el instructor puso fin a la práctica.
Al observar al instructor, me di cuenta de quién era. Un personaje que apareció en un episodio de relleno de anime, donde dos miembros de mi especie estaban monitoreando la pelea entre Goku y Freezer. Uno ejecutó al otro porque estaba hablando contra Freezer, y luego la estación explotó mientras intentaba leer el nivel de potencia de Goku. Esto significa que hay una mayor probabilidad de que estemos en la versión anime en lugar de la versión manga, me dije, sin saber cómo sentirme al respecto. Sin embargo, no pude descartar la posibilidad de que estemos en la versión manga, ya que no hay datos sobre la raza de Kui tanto en el manga como en el anime. Al principio puede que no parezca una gran diferencia, pero dependiendo de la versión de la historia en la que estemos, las cosas podrían volverse más complejas. No solo por la posible presencia de personajes de películas como Cooler o Bojack, sino también por cosas que podrían afectarme directamente cuando empiece a trabajar para Frieza. El ejemplo más claro es que en el manga nunca se vio a Freezer matando a sus subordinados, excepto a los Saiyajin, por supuesto. Ciertamente los amenazó, y no dudo que pudo haber matado a uno o dos si fallaban con demasiada frecuencia o desobedecían las órdenes, pero no estaba tan contento con el gatillo como en el anime. Otro cambio que podría tener un impacto importante es la cuestión de los niveles de poder. Mientras que en el anime vemos seres con niveles de poder superiores a 10.000 planetas que destruyen fácilmente, en el manga, el único personaje confirmado que puede destruir planetas en el momento en que están en Namek es Frieza, a quien luego se unió Beerus. La idea de que alguien con un nivel de poder de 10.000 puede destruir un planeta no surgió de Akira Toriyama, sino de Shueisha y más tarde de Toei en el anime. Se podría argumentar que Vegeta podría destruir la Tierra con su Galigun basándose en sus propias palabras, pero estamos hablando de Vegeta aquí, un personaje al que le encanta promocionarse en cada oportunidad, como todas las veces que afirmó ser el legendario Super Saiyan. Así que su palabra no es exactamente confiable. Esto se ve reforzado aún más por el medidor Kili de Babidi, que medía 50.000 unidades de potencia como equivalente a un Kili, y Dabura afirmó que se necesitaría un Kili de 200 para destruir planetas, lo que plantea otra inconsistencia. Freezer destruyendo el planeta Vegeta en su primera forma. Espera un minuto, ¿Dabura dijo eso en el manga o solo en el anime? Será mejor que no te detengas en eso por ahora, ya que el control del ki también contribuiría a tus capacidades de destrucción de planetas, como en el caso de la luna. Pero el punto es que hay una posibilidad que nadie en el ejército de Freezer es realmente un destructor de planetas, excepto el propio Freezer, y tal vez Cold, si estamos en la versión manga. Eso también sacaría a Cooler de la ecuación, ya que no existe aquí. Por ahora parece que sería mejor si este universo estuviera basado en el manga. Estaría más seguro en presencia de Freezer, sabiendo que no me mataría solo para desahogarme después de un mal día. Y no tendría que preocuparme de que el tipo con el que estoy luchando decida hacer estallar el planeta en el que estamos de la nada. Además, habría muchas menos amenazas en el universo y podría estar seguro de que me encontraría con ellas super versión de Broly, la razonable, y no la suya Z contraparte cinematográfica. Sin embargo, el mayor problema radica en Super o mejor dicho, en Zeno-sama. En el anime, todo el torneo de poder fue una prueba de virtud. Pero en el super manga, fue el torneo de poder el que salvó a todos esos universos de ser borrados sin su conocimiento porque Zenon planeaba borrarlos desde el principio. Esto significa que no puedo alterar demasiado la línea de tiempo. Lo que significa, por ejemplo, desobedecer a Freezer si me ordena matar a Vegeta resultaría en que me matara una vez que Vegeta reviva. ¿Cómo te hiciste tan fuerte? Solía poder defenderme de ti, pero ahora apenas puedo asestar un golpe. Waldon dijo que mientras comía una rana la había atrapado en los vastos pantanos de este mundo. Simple. Yo he aprendido a luchar, a diferencia de ti, respondí. La verdad es que no había mucha diferencia entre su nivel de poder y el mío. Ninguno de los reclutas sabe lanzar un puñetazo adecuado, entonces puedes enseñarme. Prometo que recogeré caracoles para ti durante una semana entera, ofreció con una mirada suplicante. Los caracoles eran la comida favorita de Kui, pero no la mía, aunque tuve que mantenerme en el personaje. Está bien. Pero no esperes que sea indulgente contigo. Observa atentamente mi postura. Dije mientras tomaba un guardia de boxeo básico, con el pie izquierdo y la mano hacia adelante. Luego lancé un potente golpe de derecha al aire, lo suficientemente fuerte como para hacer crujir las hojas de los árboles cercanos.
Lo intenté después de verte hacerlo durante la prueba de entrada, pero no puedo hacer que mis golpes sean más fuertes, dijo, imitando mi postura un poco mal y lanzando un golpe notablemente más débil al aire. Por supuesto que es más débil. En primer lugar, tus pies no están firmemente plantados en el suelo y, en segundo lugar, no estás usando tu cuerpo para llevar a cabo el golpe. Repetí mis movimientos nuevamente, pero esta vez más lento para que Wallon pudiera ver cómo mi torso giraba ligeramente, dejando que mis caderas y hombros siguieran el golpe. Tu cuerpo tiene que seguir adelante si quieres causar un daño real. Akumin Cerkele. Pronto empezó a imitarme, esta vez de forma más correcta. ¿Te gusta esto? Sí, así. Ahora necesitas practicar ese golpe continuamente. Primero hay que dominar el mantenimiento de esa postura, dije mientras retrocedía lentamente. Una vez que Wallon asintió y comenzó a concentrarse en su práctica, inmediatamente despegué volando. Lo siento, pero no tengo tiempo para esto. Necesito hacerme más fuerte, me dije mientras regresaba al cuartel. ¿Una cámara de gravedad para el entrenamiento? Preguntó una mujer silúrica que llevaba gafas cuadradas y una bata de laboratorio blanca. Sabes que mi trabajo aquí es asegurarme de que seáis unos mocosos no muere durante el entrenamiento, ¿verdad? Lo sé, doctor Dile, pero también sé que usted fue una vez el científico jefe de Cyrul, respondí. Había sido una de las Cielix más importantes del planeta hasta que fue degradada por intentar contactar con vida inteligente en el espacio, convirtiéndose en el hazmerreír de la comunidad científica. Entonces la enviaron a cuidar a los jóvenes reclutas de Peleator. Sé que puedes construir una máquina así. No tenía idea si ella realmente podría hacerlo, pero entrenar bajo mayor gravedad sería la forma más fácil de aumentar significativamente mi nivel de potencia y tener acceso a eso desde el principio sería lo mejor para mí. ¿Y por qué debería hacerlo? Ella respondió con dureza. No eres el primer idiota que viene aquí buscando una manera de hacerse más fuerte. Todos esos son idiotas sin cerebro como los que jamás imaginas. No es que los Cienix sean tan inteligentes como creen. De lo contrario, no estarías aquí actuando como enfermera para reclutas humildes, respondí, llamando indirectamente idiotas a sus colegas por no creer en la vida extraterrestre, pero sabía perfectamente que ella podría interpretarlo como si yo llamara a ella un idiota por haber sido degradado. Ja. ¿Responder con palabras en lugar de amenazas? Dijo el médico con una expresión divertida en su rostro. Supongo que debes ser Kui, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo hizo? Muchos de los que vienen aquí con conmociones cerebrales lucharon contra ti. Al principio pensé que habían peleado con algún bruto mutante, pero no eres tan impresionante, dijo, interrumpiéndome. Pero al menos parece que tienes algunas neuronas. ¿Conmociones cerebrales? Eso es extraño, normalmente estaba a punto de decir nariz, pero no tenemos uno, por lo que golpear a alguien allí podría fácilmente causar una conmoción cerebral. Inmediatamente me di una palmada en la cara. No sé de qué te acabas de dar cuenta, y eso me importa tanto como construirte una cámara de gravedad cero. Así que ya puedes irte, estoy ocupada con mi investigación personal, dijo, sentada en una silla y encendiendo una especie de computadora. No regreses a menos que tengas un hueso roto. Vamos, estoy seguro de que puedo ayudarte con tu investigación a cambio de ese favor, dije, tratando de negociar. No tienes nada que yo quiera, respondió ella, completamente desinteresada. Ya veremos sobre eso, dije mientras salía. ¿Qué hiciste? Dile preguntó claramente irritada mientras miraba a los aproximadamente 30 aprendices Peleators gravemente heridos en la enfermería apenas un día después de que habíamos hablado. Bueno, hoy tuvimos una nueva sesión de entrenamiento y me excedí un poco, respondí con una sonrisa, sentado en una cuna con expresión aturdida. Supongo que vas a ser una espina en mi trasero, enviando mocoso tras mocoso aquí todos los días a menos que construya esa sala de mayor gravedad para ti, ¿verdad? Dijo, apretando los dientes por frustración. Exactamente, dije mientras me sujetaba el hombro. ¿Y qué pasó con Yu? Bueno, el instructor me hizo pelear con 5 a la vez, al final uno de ellos me dislocó el hombro. Aunque al final perdí contra Wallon, quien conectó un gancho de derecha limpio justo donde estaba mi nariz hubiera querido sido. Para entonces ya estaba completamente exhausto y él me dejó inconsciente. ¿Hombro dislocado, eh? Ella preguntó mientras sus ojos se iluminaban. En ese caso tengo que tratarte. Quédate quieto, por favor. Ella puso sus manos sobre mi hombro y brazo lesionados. Espera, ¿no vas a usar Anes? Antes de que pudiera terminar, ella volvió a colocar mi hombro en su lugar con un solo movimiento.
Escuché mis huesos crujir y el dolor volvió a subir por mi hombro. ¡Ac! Maldita sea. Oye, necesito arreglarte rápido si quiero tener tiempo para construir esa cámara. Estaba a punto de asentir cuando, de repente, un grupo de 5 personas entró en la enfermería. Los reconocí, eran mis compañeros de prácticas, los que había enviado al hospital en otra ocasión. Tú. Bastardo. ¿Creías que dejaríamos pasar esto? Gritó uno de ellos, señalándome desafiantemente. Ahora que estaba herido, planeaban vengarse. Justo lo que necesitaba, murmuré, tratando de bajarme de la cuna para levantarme, pero Dile me detuvo. Esto es un hospital. Aquí nadie pelea y Kui no se irá hasta dentro de unos días debido a una conmoción cerebral, así que vete. De nuevo en la cuna, Kui. Quítate del camino, bruja. Hoy es el día en que ese bastardo paga por humillarnos. Dijo el tipo mientras él y su grupo avanzaban hacia mí. Dile simplemente se puso frente a mí con una expresión seria. Ustedes, niños irrespetuosos de Peleator, me van a provocar una úlcera. ¿Nadie te ha enseñado lo que significa respeto? Dijo, caminando hacia ellos con los brazos cruzados. Doctor Dile. Me levanté un poco preocupado. Podía sentir que ella era más débil que esos niños Peleator. Desafortunadamente, no tenía un explorador para obtener un número preciso, pero su ki era claramente la más débil de la habitación. Muévelo. El niño gritó y de repente los 5 cargaron hacia adelante. Corrí inmediatamente para evitar que lastimaran al médico, pero Dile simplemente levantó la mano, y sentí que mi cuerpo se congelaba. Por más que lo intenté no pude moverme. Y yo no era el único. Los 5 tipos que habían venido a atacarme también estaban paralizados, 2 de ellos suspendidos en el aire, después de haber intentado saltar hacia ella. Pude ver en sus caras que estaban luchando contra la parálisis. Poderes psíquicos, dije mientras observaba al médico acercarse a quien parecía más decidido a golpearla. TSK. A ustedes, niños, realmente no les gusta usar la cabeza ni por un segundo. Deben ser todas las conmociones cerebrales, por eso son todos tan idiotas, dijo, presionando su dedo contra la frente del niño. Noté que su ki caía rápidamente. Pronto se desplomó en el suelo, agotado y temblando. Siempre lo mismo. Pensando que solo porque eres más fuerte puedes hacer lo que quieras. Repitió el movimiento con 2 más, drenando su energía y dejándolos caer. Observé a dónde iba su energía, no estaba siendo absorbida por Dile, simplemente se estaba dispersando en el aire. Y cuando no te sales con la tuya, nos amenazas con violencia física. Tan predecible ella agotó a los 2 restantes y luego caminó hacia mí con una sonrisa malvada. Ah, no estás enojado porque amenacé con enviarte más niños heridos para que trabajes más para ti, ¿verdad? Pregunté, tragando fuerte. No, tu amenaza era ser una molestia y usar la violencia a otros, no para mí. En lo que a mí respecta, eres más inteligente que el 90% de estos idiotas, y lo respeto, dijo, y dejé escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, yo te digo que te quedes en tu cuna. Ella sonrió y me puso un dedo en la frente. Espera. Pero ella no esperó ni un segundo, agotó lo último de mi energía y me desplomé en la cuna. Capítulo 3. Capítulo 2. Sentado en una cuna de hospital, medité mientras moldeaba silenciosamente mi ki en mis manos. Así fue como entrené mi control ki mientras simulaba simultáneamente batallas en mi mente, tal como lo hacían a veces los guerreros Z durante el entrenamiento. También aproveché este breve momento de paz para pensar en lo que debería hacer en el futuro. ¿Debo romper la línea de tiempo y arriesgarme a que exista una patrulla del tiempo que venga tras de mí? ¿O debería simplemente vivir mi vida e ignorar las órdenes de Freezer de ir a Namek? Pero entonces, probablemente sería perseguido por la patrulla galáctica una vez que el imperio de Freezer cayera en el caos después de la muerte de sus líderes. Y si Freezer revive, definitivamente me mataría por desobedecer sus órdenes. Podría intentar apoderarme de su organización para evitar su resurrección, pero no estoy seguro de lo útil que sería en el torneo de poder multiversal. Si Freezer no participa, el universo 7 podría ser borrado. Unirse a los guerreros Z es otra opción. Vivir pacíficamente en la Tierra hasta espera un minuto. Estamos en la línea de tiempo donde Trunks viaja de regreso para enfrentar a Freezer. ¿O estamos en la línea de tiempo original donde Goku muere a causa de su virus cardíaco? Si fuera esto último, los androides me matarían y no habría Dragon Balls que me trajeran de vuelta, e incluso si sobrevivo, Zamasu eventualmente aparecerá para destruir el universo. No quiero morir, incluso si pudieran traerme de vuelta con las Dragon Balls.
Y estoy seguro de que moriría al menos una vez si me uniera a los luchadores Z. ¿Debo permanecer leal a Freezer y su organización y matar a los luchadores Z en Namek? Quizás. Pero si Frieza tiene éxito, ¿cómo detendremos la resurrección de Majin Buu? ¿O simplemente ignoraríamos el problema y esperaríamos que Beerus se despierte a tiempo para destruirlo? Pero es probable que el Kai Supremo muriera antes de eso, lo que nos dejaría sin un dios de destrucción para eliminar las amenazas de Buu Zamasu. Además, eliminaría el 90% del plantel potencial para el torneo del poder, suponiendo que necesitemos participar. Sacudí la cabeza, tratando de pensar en otra solución. Tal vez podría hacer un buen trabajo para Freezer y pedirle que me deje elegir mi propio planeta. Si eso funcionara, tal vez podría conquistar la Tierra antes de que Raditz aparezca, más o menos pacíficamente. No tengo idea de qué año es, así que si tengo suerte, podría conquistar la Tierra antes de que el planeta Vegeta sea destruido unos años después. Un niño Goku no sería capaz de arañarme, no hay ningún objeto lo suficientemente fuerte como para sellarme con los Mafuba, y fácilmente podría someter al ejército de la cinta roja sin destruirlo, y luego reclutar a un Dr. Gero que no esté obsesionado con la venganza contra Goku. Sí, ese sería el mejor escenario. Tendría bajo mi mando a los mejores científicos de la Tierra, Gero y los Briefs, así como a un joven e impresionable Goku, y a los androides. La mayor amenaza serían los viajeros en el tiempo, que definitivamente son más fuertes que yo. Si eso sucediera, yo estaré en la mira de quién sabe cuántos miembros de la patrulla del tiempo. Pronto sentí que alguien entraba a la habitación del hospital. Por su ki, me di cuenta de que era Ubalón. Perdón por no visitarnos ayer. Porque te gané el otro día, el instructor me hizo pelear con un grupo de chicos y terminé totalmente destrozado. No sé cómo logras luchar contra tantos uno tras otro sin parar. Dijo mientras me entregaba una caja de caracoles como disculpa. No fue nada grave. Volveré a entrenar mañana, dije mientras miraba los caracoles retorciéndose en la caja. Mañana. ¡Genial! El instructor dijo que algunos otros reclutas de Peleator que ya han estado entrenando durante un año se unirán a nosotros. Dice que vamos a tener un partido de práctica especial contra ellos, dijo, manteniéndose atento a mí, claramente esperando a que me comiera los caracoles. Ajá, fue todo lo que pude hacer mientras recogía uno de los caracoles, escondido en su caparazón, y me lo llevaba a la boca para succionarlo. Sabía horrible, estaba seguro de que si Beerus alguna vez venía a este planeta y alguien intentaba ofrecerle esto, lo destruiría en el acto. Pero tuve que soportarlo y fingir que disfrutaba el plato. Nunca había comido caracoles en mi vida anterior, sé que los franceses los comen, pero estoy bastante seguro de que los preparan de una manera mucho más sofisticada que esto. Por cierto, tienes que enseñarme más movimientos más tarde. Ese golpe directo fue útil, pero no puedo usarlo eficazmente mientras vuelo, dijo, lo cual tenía sentido. Un buen guardia depende de la firmeza con la que estés plantado en el suelo, y volar anula una parte clave de las artes marciales de mi mundo. También tengo problemas para pelear en el aire, admití. En las peleas con mis compañeros de equipo, generalmente uso explosiones de ki para dañarlos, y si se forma una cortina de humo lo suficientemente grande, uso mi habilidad para sentirlos entrar por sorpresa, agarrarlos y tirarlos al suelo. En ese caso, en nuestra próxima pelea, me quedaré en el aire, jaja, dijo con una sonrisa mientras me entregaba algo, una nota. Después del entrenamiento de mañana tendremos 2 días libres para visitar la ciudad, ¿ya? ¿No llevamos aquí ni 2 semanas y nos vamos? Pregunté mientras leía la nota del instructor. Escuché que este entrenamiento es como una especie de prueba para algo, creo que es una prueba para dividirnos en roles dentro de los Peleators, respondió Balón. ¿Roles? No estoy seguro exactamente de qué roles, pero aparentemente cada Peleator tiene un rol específico durante la batalla. Supongo que aprovecharán esos 2 días para evaluarnos y asignar nuestros roles. ¿No es un poco pronto para asignarnos roles? Quiero decir, ni siquiera llevamos aquí un mes. Wallon simplemente se encogió de hombros. No lo sabríamos hasta mañana. Mantente erguido, dijo el instructor al llegar, acompañado de un grupo de jóvenes peleador, 1 o 2 años mayor que nosotros. Probablemente los que mencionó Wallon. Serán tus nuevos compañeros de entrenamiento durante el resto del día. Los chicos a su lado se inclinaron en nuestra dirección y el instructor rápidamente continuó hablando. Estas semanas de combate libre no fueron más que un calentamiento, un poco de diversión saludable para todos. Pero tu verdadero entrenamiento comienza ahora.
Es hora de que aprendas la doctrina de combate del planeta Silur. Luego, el instructor sacó un control remoto para mostrar un holograma, ilustrando su lección como una presentación de PowerPoint. Primero, explicaré los 3 roles principales. El peleador puede tener en combate. El primer papel es el de golpeador. El bateador se centra principalmente en asestar golpes fuertes y precisos a los puntos vulnerables del oponente para sacarlo de la pelea lo más rápido posible y luego pasar inmediatamente a otra batalla. Mientras hablaba, en un momento me miró. No me sorprendió esa descripción, me quedó bien. En mi vida pasada, lo más importante en defensa propia, además de evitar la pelea por completo, era terminarla lo más rápido posible. Cuanto más duraba una pelea, mayor era el riesgo de sufrir lesiones graves. En el holograma, pude ver a un luchador terminando una pelea golpeando la nuca de su oponente después de esquivar un ataque, y otra escena en la que un bateador derribó a su oponente con una explosión de ki bien dirigida. El segundo papel es el opuesto, el de bastión. Su objetivo es prolongar la batalla y captar la atención de sus enemigos tanto como puedan, ya sea usando habilidades energéticas para volverse más resistentes o concentrándose en la evasión, desgastando gradualmente a sus oponentes. En el holograma, vimos ejemplos. Un bastión que usa un escudo ki para resistir un poderoso ataque de energía y luego se divide en ilusiones para confundir a su oponente y hacer que ataque a los falsos mientras asesta golpes sorpresa. En otro vídeo, un bastión lanzó una andanada de destructivas explosiones de ki que obligaron a varios enemigos a esquivar y centrar su atención en el atacante, manteniendo al mismo tiempo suficiente distancia para evitar contraataques a corta distancia. Lo entiendo. El objetivo de los bastiones es derrotar a los enemigos más fuertes mientras el resto del equipo se ocupa del resto, o llamar la atención de tantos enemigos como sea posible. Si bien preferiría terminar las peleas rápidamente, está claro que habrá enemigos con los que no podré hacer eso. Reflexioné, sería bueno aprender su estilo de combate. Parece una posición versátil y no necesariamente tienes que ser un tanque como en un videojuego. El tercero es el embaucador. Su objetivo principal, como sugiere el nombre, es aprovechar el caos de la batalla para cumplir objetivos clave, ya sea apoyando a su equipo o eliminando objetivos importantes, dijo, mientras que el holograma mostraba a un siluriano curando las heridas de sus compañeros, mientras un grupo de bastiones distraía a los enemigos. Luego la escena cambió a una en la que el embaucador se coló en la pelea y estranguló a un enemigo mientras luchaba contra otra persona. Por supuesto, cada rol tiene sus propias especializaciones. Como viste, un bateador puede ser un luchador cuerpo a cuerpo o uno a distancia, lanzando ataques de energía extremadamente precisos como un francotirador. Un bastión puede centrarse en contener a un solo oponente o controlar a múltiples enemigos con poderosos ataques de área que los hacen difíciles de ignorar. ¿Alguna pregunta? Wallon levantó la mano. Señor, ¿por qué dividirnos en roles tan específicos? Si un bastión es lo suficientemente fuerte como para desatar un poderoso ataque de energía que hiere a varios enemigos a la vez, ¿no deberían también ser capaces de terminar una pelea rápidamente con una explosión concentrada, como un bateador a distancia? Un punto válido si estuviéramos hablando de combate 1 contra 1. Pero en una batalla real, donde el número y la fuerza de los enemigos no siempre son iguales a los tuyos, tener roles definidos y que todos sepan lo que deben hacer es la diferencia entre la vida y la muerte, respondió, y el holograma mostraba una imagen de un equipo siluriano de 20 miembros. Cada uno aprenderá técnicas de todos los roles, pero una vez que forme parte de un equipo, se le asignará un rol principal que deberá seguir, a menos que la situación exija lo contrario. El instructor apagó el holograma y se dirigió a nosotros seriamente. Y para demostrarlo, todos ustedes se enfrentarán a esos 10 que ya han completado un año de entrenamiento, dijo, dejándonos a todos atónitos. Si bien podía sentir que esos 10 tenían ki más fuertes que cualquiera de nosotros, no era una diferencia tan grande que 100 de nosotros no pudiéramos tomarlos. Por cierto, la regla contra los ataques energéticos a corta distancia está suspendida por hoy, dijo con una sonrisa antes de volar. No hubo mucho tiempo para reaccionar, ya que ese grupo inmediatamente comenzó a disparar ráfagas de ki en nuestra dirección, creando enormes explosiones que hicieron que varios de nosotros voláramos y resultáramos gravemente heridos. Parece que Dile va a tener mucho trabajo hoy, murmuré, saltando con grandes saltos junto a Wallon, quien lo siguió mientras el resto de nuestros compañeros avanzaban o surcaban los cielos para disparar sus propias ráfagas. Mierda. Nos eliminaron a 20 en un solo ataque.
Uno de mis compañeros gritó, claramente enojado, y con razón, ya que ese tipo de explosión podría haber matado a alguien. Comenzó a disparar rayos de energía hacia el grupo, pero dos bastiones se pusieron al frente y levantaron un escudo ki, bloqueando fácilmente cada ataque. ¿Qué? ¿Cómo es que incluso Posh no pudo terminar, ya que un rayo de energía lo golpeó, haciéndolo caer desde el cielo, al igual que varios otros que volaban y lanzaban ataques de energía? En el suelo, dos bateadores estaban noqueando a sus oponentes con solo uno o dos golpes, golpes en la cabeza, la mandíbula, el plexo solar e incluso la ingle. Me di cuenta de que sus extremidades estaban reforzadas con ki, pero eso no fue lo único que destacó, sabía cómo luchar. Ambos usaban un estilo similar al Ma, mezclando artes marciales occidentales como el boxeo o el kickboxing como lo hice yo, pero también vi una patada de hacha de taekwondo e incluso una pek choi ataque de kung fu, movimientos que yo mismo no había aprendido. Noté que varios de nuestros muchachos intentaban unirse contra ellos, pero dos bastiones volaron el suelo debajo de ellos, lanzándolos al aire. Eso obligó a la mayoría a centrarse en los bastiones, dando a los bateadores libertad para comenzar su carnicería. Está claro que si saltamos ahora, nos destrozaremos, le dije a Ugalón mientras observábamos la masacre desde la distancia. Casi la mitad de nuestro equipo ya había caído debido al caos, mientras que el grupo superior se mantuvo ordenado y tranquilo. Pero esto no tiene sentido. Sé que son más fuertes que nosotros, pero están quemando energía como locos. ¿Cómo es que no se cansan? Ugalón exclamó y tenía razón. Ugalón, cúbreme un segundo, dije, cerrando los ojos para concentrarme en el flujo de ki. Desde que Dile agotó mi energía, me pregunté si había alguna manera de usar ese poder a tu favor. Entonces me concentré en hacia dónde iba la energía del inconsciente y encontré la respuesta. Están usando la energía de aquellos que han sido derrotados, dije, sorprendiendo a Ugalón. ¿Qué? Eso es imposible. Pero yo sabía que no lo era. Había visto algo similar en Bola de Dragón durante la saga Buu, el mago Babidi pudo absorber la energía de los heridos durante sus pruebas para despertar a Majin Buu. Aquí estaba sucediendo algo similar, excepto que se estaba utilizando para mantener a ese equipo senior en óptimas condiciones. ¿Podría uno de ellos ser mago? ¿Pero quién? Están todos tan concentrados en pelear con tanta gente que no, hay uno que no está peleando su embaucador. Concluí notando que una persona no estaba haciendo nada. Detrás de los otros 9 había una niña de piel verde oscura, que parecía estar haciendo todo el trabajo. Ugalón, tengo una idea. Necesito que los distraigas para poder acercarme a su oportunista. Esta podría ser nuestra única oportunidad de ganar, ¿quieres que los distraiga a todos? Esos monstruos. Solo necesito una oportunidad, un momento en el que ninguno de ellos preste atención a lo que sucede detrás de ellos. Una distracción como esa probablemente también motivará a los demás a esforzarse más. Dije mientras me ponía en posición, listo para cargar hacia la niña. Está bien, dijo, asintiendo antes de comenzar a cargar una gran cantidad de ki en sus manos, sosteniéndolo durante 2 minutos completos antes de lanzar una bola de energía al cielo, justo encima de donde estaban. ¿Se perdió? Uno de nuestros mayores preguntó, pero pronto la bola de energía explotó sobre ellos, enviando ráfagas de ki lloviendo en todas direcciones, obligando a los 10 a saltar alto en el aire para esquivar la energía que caía desde arriba. La tengo. Exclamé, volando a toda velocidad hacia el embaucador, abordando con los brazos extendidos en un puño, más como vuelan los personajes de cómics que como lo hacen los personajes de Dragon Ball. Logré arrastrarla lo suficientemente lejos del campo de batalla antes de que pudiera liberarse y adoptar una postura de combate con las manos frente a ella. ¿Lo descubriste, no? Dijo mientras medía la distancia entre nosotros. ¿Que nos estás robando energía para que tu equipo pueda mantenerse en pie? Sí. Dije, adoptando una postura de guardia. Ella tenía un poco más de poder que yo, siendo la más débil de las 10, así que sabía que con un golpe bien colocado o un agarre sólido, podía derribarla rápidamente. Inmediatamente pasé a la ofensiva, lanzando un puñetazo directo a la derecha que ella esquivó fácilmente, agarrando mi puño y redirigiéndolo rápidamente. Probablemente había entrenado con esos dos bateadores, por lo que probablemente sabía cómo pelear con alguien como yo. Luego le di un puñetazo directo en la cara con mi mano izquierda. No fue tan poderoso como el primero ya que no tenía impulso corporal detrás, pero era algo que podría abrir un combo si aterrizaba. No fue así. En lugar de eso, la niña me dio varios golpes rápidos en el brazo y el torso antes de que pudiera retirarlo.
Había oído hablar de algunos estilos de artes marciales como ese, centrados en golpes rápidos casi sin poder detrás del golpe para causar un daño grave, bueno para coreografías llamativas, pero no mucho más allá de tomar a alguien por sorpresa una vez. Pero este no fue el caso. Aquí sentí que mi brazo izquierdo se entumecía igual que mi mano derecha y un dolor agudo en el torso. Pronto me di cuenta de mi error cuando vi a Suki concentrándose sutilmente en sus manos. La energía es mucho más versátil de lo que crees. Puedo electrificar mis manos para adormecer tus músculos, dijo, con sus manos ahora visiblemente encendidas. O daña tus entrañas con solo un toque. No respondí, sino que salté hacia atrás para poner distancia entre nosotros. Si tuviera una habilidad así, podría atacar desde cualquier ángulo sin necesidad de depender del poder. No eres el único que tiene cierto control energético, ja. Grité, formando una capa de ki a mi alrededor con la intención de actuar como aislamiento contra la electricidad. Déjame adivinar, ¿pensaste que estaba indefenso y por eso viniste por mí primero? Ella preguntó con una sonrisa, canalizando ki hacia su pierna derecha, no para obtener electricidad esta vez, sino claramente preparando una patada. De ningún modo. Si los juegos de rol me enseñaron algo, es que los personajes de apoyo siempre son la máxima prioridad, sin importar la situación, dije mientras me abalanzaba sobre ella. Vi que su pierna comenzaba a moverse hacia una patada. Lo bloqueé fácilmente con ambos brazos, era fuerte y me habría dejado inconsciente si me hubiera golpeado la cabeza. ¿Tengo ye? Me di cuenta de que no había perdido el equilibrio en absoluto. En lugar de eso, usó mi cuerpo como punto de apoyo para saltar detrás de mí y golpearme el cuello con su pierna izquierda. Bien, en este mundo, puedes realizar movimientos que serían imposibles en el mío, fue todo lo que pude decir mientras caía de rodillas. Afortunadamente, mi barrera ki me impidió desmayarme, pero desapareció en el momento en que perdí la concentración por el golpe. Intenté ponerme de pie rápidamente y contraatacar, pero el brazo que fui a usar fue golpeado por otro puñetazo y la descarga eléctrica provocó un espasmo muscular que lo sacudió. Ella comenzó a golpearme de nuevo, rápido, golpeando varios puntos de mi cuerpo en un instante. La electricidad me provocaba cada vez más espasmos, lo que me impedía contraatacar. Torso, piernas, rodillas, hombros, articulaciones, todo fue golpeado con una potente descarga eléctrica. ¡Ah! Gritar de dolor era todo lo que podía hacer. No había manera de que pudiera pelear con ella. Luego simplemente saltó hacia atrás, poniendo distancia entre nosotros con una sonrisa engreída. Aproveché ese tiempo para recuperar el aliento, intentando protegerme de nuevo, pero mi cuerpo todavía temblaba por toda la electricidad residual dentro de mí. Creo que eres tú quien me subestima, dije, no rendirme. No porque pensara que podía ganar, sino porque quería volver a ver su técnica, yo quería ver esa técnica. Ja. No estás ni cerca de mi nivel, pero admito que tienes un poco de potencial, tú y ese tipo que nos obligó a separarnos, así que déjame recompensarte ahorrándote un viaje al hospital como los demás. Dijo, todavía sonriendo, luego levantó las manos e hizo un gesto, luego inmediatamente sentí que mi cuerpo me traicionaba. Mi guardia se rompió cuando caí de rodillas como un saco de patatas. ¿Qué? Grité en estado de shock mientras intentaba ponerme de pie, pero no pude. Mi cuerpo no obedecía y mis músculos se bloqueaban. Toda esa electricidad que te arrojé todavía está dentro, y déjame recordarte que la electricidad es mi propia energía, dijo, luego movió dos dedos hacia arriba, obligando a mi cuerpo a permanecer completamente recto. Y no sé si lo sabéis, pero nuestro sistema nervioso funciona con pulsos eléctricos. ¿Te refieres a ti? Intenté hablar a través del dolor. Exactamente. Gracias a toda esa electricidad dentro de ti, ahora puedo controlar cada uno de tus movimientos, jajaja. Ella se rió, moviendo sus manos para hacerme hacer poses tontas como la fuerza Jinyu, o más precisamente, poses estilo Tokusatsu. TSK, ¿y qué, me vas a mantener así? Tus compañeros de equipo están ahí afuera sin apoyo, simplemente termina esto, ya dije, sin querer perder más tiempo, sabiendo que no tenía nada más que mostrarme. Oh, vamos. Tal vez si tu amigo hubiera lanzado ese ataque antes, mis compañeros de equipo habrían estado en problemas, pero a estas alturas... Ya no me necesitan, dijo, haciéndome lanzar golpes al aire. Además, esto es divertido, añadió, claramente más relajada ahora que la pelea había terminado.
Si vamos a estar estancados así por un tiempo, al menos dime qué técnica usaste para robarle energía a mis compañeros. Cuanto más heridos estaban, más sufrías, pregunté resignada a que me trataran como a su juguete. No te lo puedo decir. Los poderes psíquicos son dominio de los Cienix, o hijos de los Cienix como yo, dijo, haciéndome hacer una voltereta hacia atrás. A menos que me demuestres que también eres hijo del Cienix, no te enseñaré nada. ¿Poderes psíquicos? ¿No es eso solo manipulación energética? No. La manipulación energética consiste en controlar tu propia energía, mientras que los poderes psíquicos te permiten controlar la energía de otras personas sin usar la tuya con el poder de tu mente. Como la telequinesis, estás manipulando la energía externa para mover un objeto, explicó, y ahora me obliga a hacer un baile al estilo cosaco. Entonces, ¿lo que estás haciendo ahora no es un poder psíquico? Quiero decir, dijiste que pusiste tu energía dentro de mí, y ahora la estás usando para hacerme todo esto. Dije, tratando de no centrarme en lo humillante que era esto. Exactamente. Lo desarrollé leyendo los libros de mi madre sobre el sistema nervioso, respondió. Eso me hizo sonreír. Si era una técnica de control ki, entonces eso significaba que yo también podía aprenderla. Capítulo 4. Capítulo 3. Ni siquiera sé por qué hice ese trato contigo si tus superiores iban a venir y herir a todos de todos modos, dijo Dile, claramente frustrada después de ese entrenamiento especial mientras me examinaba. Oye, a mí tampoco me entusiasma que me pateen el trasero de esa manera. No pude hacer nada, dije mientras ella me ponía las manos encima, usando sus habilidades psíquicas para curar los nervios dañados por la electricidad. Aquí hay un pequeño consejo. Incluso si están divididos en roles, nunca olvides que cada uno de ellos puede pelear tan bien como el resto de su equipo individualmente. Y cuidado con los embaucadores. Normalmente son descendientes de Cienix y tienen habilidades psíquicas, dijo mientras terminaba de curarme. Supongo que no hay posibilidad de que me enseñes algunas de esas habilidades. Pregunté y, mientras lo hacía, una sacudida de electricidad recorrió mis músculos hasta mis nervios, haciendo que mi propio brazo se levantara y me golpeara en la cara. ¡Ak! Un simple no habría sido suficiente. Tienes suerte de que aún no haya cancelado tu solicitud de una cámara de gravedad. Pidiéndome que te enseñara habilidades psíquicas, suspiró frustrada. Debería estar trabajando en ese nuevo satélite, pero en lugar de eso estoy atrapado aquí curando mocosos. Oh, por cierto, eso me recuerda. ¿Cómo exactamente te expulsaron de ese proyecto y te degradaron? Sé que es porque crees en la vida extraterrestre, pero ¿qué hiciste que enojó tanto a todos? Pregunté con curiosidad. Descubrieron que estaba desviando recursos para crear e integrar un dispositivo que convertiría todo el satélite en un radar masivo. El radar sería capaz de detectar señales de comunicación desde miles de años luz de distancia, dijo con orgullo, aunque desviar recursos del proyecto conjunto hacia un objetivo personal definitivamente justificaba una degradación. Entonces, ¿estás construyendo ese radar? No, el dispositivo ya está terminado. Una vez que me descubrieron, logré llevármelo conmigo. Entonces el problema es que solo funciona en órbita y está integrado en un satélite. Así que estoy construyendo mi propio cohete y satélite desde cero para lanzarlo yo mismo a órbita. Pero este trabajo me impide trabajar en ello, dijo, y luego terminó de curarme. Está bien, salir. Tengo otros 83 idiotas que sanar hoy. Me bajé de la camilla, pensando en todo lo que había dicho. Dijiste que el dispositivo fue construido para integrarse en el satélite que está a punto de lanzarse, ¿verdad? ¿Cuándo tendrá lugar el lanzamiento de ese satélite? En una semana. ¿Por qué? Ella preguntó, entrecerrando los ojos, sintiendo que estaba a punto de proponerle algo. Porque podríamos simplemente colocar el dispositivo en el satélite como estaba previsto originalmente, y yo que pensaba que eras más inteligente que los demás. El lugar está repleto de guardias y tratar de instalar el radar por medios oficiales no funcionará. Ya lo intenté, dijo, descartando rápidamente la idea. Guardias sin casta que pueden ser fácilmente derrotados por un luchador como yo. Puedo entrar, colocar el dispositivo y salir. Vaya, debo haberme perdido algo mientras curaba esa conmoción cerebral, tal vez algunas de tus neuronas murieron por la descarga eléctrica. Incluso si por algún milagro logras pasar a los guardias, si te atrapan, te despojarán de tu afiliación con los Peleators, convirtiéndote en una casta sin casta, dijo, sonando molesta pero con un toque de preocupación.
Sí, eso sería un problema, pero tiene que haber una manera de llevar ese dispositivo al satélite, dije, pensando que si el dispositivo llegaba a órbita, el satélite podría decirnos cuánto tiempo le queda a este planeta antes de que Freezer invada. ¿Por qué intentas ayudarme tanto? Ella preguntó, cruzando los brazos. Pude ver un brillo violeta en sus ojos. ¿Eh? Bueno, me preguntaba si al ayudarte me enseñarías a usar poderes psíquicos. Dije, y ese también fue uno de los motivos por los que quiero ayudarla. Bueno, estás equivocado. Ahora sal. Tengo trabajo que hacer. De pie en la azotea del cuartel, mirando hacia el cielo nocturno. Yo diría que no puedo reconocer ninguna estrella o constelación, pero la verdad es que no podría reconocerlas incluso si estuviera en la Tierra. En mi vida anterior viví en la ciudad y las estrellas apenas eran visibles. Incluso la luna de este planeta era mucho más grande que en mi vida pasada. Kui, ¿qué estás haciendo aquí arriba? Wallon voló hasta el tejado. Wallon, ¿soy la única persona que conoces? ¿Siempre vienes directo a mí?, pregunté, un poco molesto. Podría preguntarte lo mismo. Debe ser duro saber que todos estaban felices de que te patearan el trasero, dijo con una sonrisa. No podía decir si esa inyección fue involuntaria o intencionada. Bueno, no parece que les haya ido mucho mejor, respondí, volviendo mi mirada al cielo. ¿Está pasando algo? ¿Has estado actuando raro desde antes de que nos uniéramos a los Peleators? ¿Estás muy distante de todo?, preguntó finalmente Wallon. ¿Por qué debería apegarme a un planeta y a una especie que sé que va a ser exterminada? Es lo que pensé, pero no pude decirle eso. Yo he estado teniendo la misma pesadilla todas las noches últimamente, fue lo único que se me ocurrió. ¿Una pesadilla? ¿De qué tipo?, preguntó con curiosidad. Es una pesadilla estúpida. Soñé que una nave espacial circular y varias naves unipersonales descendían a nuestro mundo, y esos extraterrestres destruyeron nuestro planeta. Como dije, un sueño tonto, pero se repite todas las noches. Oh, ese sueño suena bastante horrible. Wallon también se acostó a mirar las estrellas. Hay tantas cosas ahí fuera que sería una tontería pensar que estamos solos. Pero somos peleadores. No importa lo que haya ahí fuera, podremos vencerlos. Dijo, tratando de animarme. Pero sabía que no podríamos. Me quedé en silencio por un momento, fingiendo pensar en sus palabras. Pronto volvió a hablar. Si no puedes dormir, hagamos un entrenamiento rápido. ¿Sabes que puedes? Me ganaste, dije, mirándolo. No en tierra, sparring aéreo. Y no hay ataques de energía unos contra otros, dijo con una sonrisa, desafiándome. ¿Intentando hacerme pelear donde no tengo ventaja? Pensé que te gustaban los desafíos. Bueno, si solo luchas en el suelo, te quedarás atascado, dijo, empezando a flotar. Wallon tenía razón. Me limité al combate terrestre, donde mis guardias eran más efectivos. Si alguien volara, simplemente intentaría derribarlo con una explosión de ki o cargarlo para estrellarlo contra el suelo. Suspiré y luego volé para encontrarlo. Nos enfrentamos en el aire, creando una pequeña onda de choque. Wallon me lanzó un puñetazo en la cara, que esquivé, y luego contrarrestó con un golpe que bloqueó con el antebrazo. Siguió con una patada para crear distancia antes de cargar nuevamente, girando en el aire para agregar impulso a una patada, que bloqueé. Podía sentir cuánto más fuerte era gracias a la rotación. Wallon siguió atacando así, intentando usar acrobacias para aumentar sus golpes mientras yo bloqueaba. Al principio, sus movimientos eran impredecibles, así que me concentré en esquivar y defender. Pero pronto, me di cuenta de lo expuesto que se había dejado, así que comencé a contraatacar, dándole un golpe en el torso y siguiendo con una combinación de golpes en la cara y el abdomen. Aún así, no tenían la fuerza habitual detrás de ellos, por lo que se recuperó rápidamente, conectando un golpe rápido justo en mi nariz para empujarme hacia atrás, luego clavando su rodilla en mi estómago antes de retirarse nuevamente para intentar otro movimiento potenciado. Mientras preparaba una patada usando un flip, contraatacé, pero antes de que pudiera conectar, Wallon de repente corrió hacia atrás, dejándome completamente abierto, y su patada aterrizó limpiamente en mi cabeza. ¿Él usó ki para crear algún tipo de wabedash? Pensé, pero justo después me dieron un codazo en la mandíbula. Intenté dar marcha atrás para crear espacio y vi a Wallon cargándome. Me detuve abruptamente, apuntando un puñetazo para eliminarlo usando su impulso contra él. Pero corrió de nuevo, esta vez, corrió hacia adelante y hacia abajo, agarrando mi pierna izquierda y comenzando a arrastrarme a gran velocidad.
Antes de poder procesar lo sucedido, sentí que me arrojaba contra un árbol gigantesco, probablemente milenario, que se hizo añicos cuando choqué contra él, cayendo a un pantano. Dijo que era solo un partido de sparring, pero realmente siento que quiere ganarme, me dije a mí mismo mientras estaba sumergido en el agua oscura del pantano. Mis bigotes de bagre me permitieron sentir mi entorno, actuando como órganos sensoriales y dándome un mapa mental. Sin embargo, era una habilidad de especie que no había usado mucho, así que si Walon me seguía hasta aquí, estaría en desventaja. Sé que dijimos que sería un combate aéreo, pero el combate submarino y aéreo no son tan diferentes para nosotros. Antes de poder empezar a nadar, sentí a Walon entrando al agua. Afortunadamente, la detección de Ki me permitiría ocultar el hecho de que no sabía cómo utilizar la ecolocalización acuática, pero eso también significaba que Walon también podía sentirme. Inmediatamente comenzó a nadar hacia mí a gran velocidad, mucho más rápido que en el aire. Una vez más, estuve a la defensiva, bloqueando ataques que parecían venir desde múltiples direcciones. Sin embargo, el combate submarino iba mejor de lo que esperaba. Claro, estuve a la defensiva el 90% del tiempo, pero la resistencia del agua obligó a Walon a usar más ki para realizar sus carreras, a diferencia de en el aire, donde fueron casi indetectables hasta el último momento. Aquí pude sentir cuando estaba a punto de hacerlo, lo que me permitió enfrentarlo con un uppercut en la barbilla y luego taclearlo para que ambos saliéramos del agua. Ambos volamos lo más alto que pudimos, chocando, separándonos, chocando de nuevo hasta que estuvimos por encima de las nubes. Extrañaba pelear así. Una batalla que dura, que no termina en los primeros movimientos, dijo Walon con una sonrisa satisfecha. Lo admito, esto es más divertido, dije, respirando con dificultad pero sonriendo también. Mientras seguíamos luchando y noté cuánto mejor era Walon maniobrando en el aire que yo, me di cuenta de que mi filosofía de combate era defectuosa. Claro, intentar terminar una pelea lo más rápido posible funciona en situaciones de vida o muerte, pero ese no es el objetivo del entrenamiento. Estaba atrapado en mi zona de confort, siempre ganando de la misma manera, cuando debería haber estado luchando fuera de mi estilo ya dominado. De lo contrario, cuando me vea obligado a utilizar un enfoque diferente, como en esta pelea o contra el tramposo, seré completamente superado y podría costarme la vida. Durante el resto del combate de sparring, traté de imitar la carrera y los movimientos acrobáticos de Walon con éxito desigual. A veces logré asestar buenos golpes gracias al factor sorpresa, pero estaba claro que él era mucho mejor que yo en el combate aéreo. Además, el estilo acrobático simplemente no era lo mío, me dejé completamente abierto más de una vez. Creo que es suficiente por ahora, dijo, secándose la sangre del labio superior y respirando con dificultad. ¿Por qué? ¿Te preocupa que pueda cambiar esta pelea? Pregunté mientras me levantaba lentamente, posicionándome frente a la luna. Por favor, te he estado pateando el trasero, respondió, preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de hacer. Bueno, he estado trabajando en una nueva técnica, dije colocando mis manos abiertas al lado de mi cabeza y empezando a juntar ki allí. Oye. Dijimos que no habría ataques energéticos unos contra otros. Él protestó, pero yo no paré. No es un rayo ni nada de eso, dije y luego cerré los ojos. Llamarada solar. Grité. Recordé que la luz de la luna es simplemente luz solar reflejada, por lo que, en teoría, estar bajo la luna llena podría realzarla. Sentí un destello pero no escuché a Walon retorciéndose de dolor por estar cegado. No funcionó, ¿verdad? Bueno, brillaste como una lámpara por un momento, pero si la idea era ser un flashbang, entonces no, dijo, tratando de no reírse. Bueno, de todos modos era poco probable que funcionara en el primer intento. Me rindo. Fue la primera vez que visité una ciudad silúrica desde que reencarné en este universo. Los altos edificios no eran más que árboles gigantescos que los nativos habían ahuecado para construir sus casas, mientras antenas sobresalían de las copas de los árboles, conectadas por una pesada red de cables que suministraban energía a la ciudad. El nivel de tecnología era extraño. Si bien había pads similares a tabletas que podían mostrar hologramas o vehículos voladores, la mayoría de la población usaba dispositivos que, en mi mundo, se considerarían retrocomputadoras enormes, teléfonos grandes con botones, televisores cuadrados, etc. Lo cual tiene sentido, considerando que esta franquicia fue escrita en los años 80. Las calles de la ciudad, si es que se las puede llamar así, estaban formadas por enormes raíces que se elevaban desde el suelo y se entrelazaban entre sí. Eran bastante estrechos, por lo que la gente prefería volar usando ki o bicicletas voladoras.
El tráfico aéreo era intenso, lo que hacía más cómodo y seguro viajar cerca del suelo, al menos para mí, ya que todavía me costaba maniobrar en el aire. Wallon, por otro lado, no tuvo ningún problema en esquivar a todos en el cielo solo para comprarnos un helado de musgo, volando de regreso para entregarme uno mientras hacía acrobacias para evitar personas y vehículos sin derramar una gota. Presume, dije, aceptando el helado. Oh, no tienes idea de cuánto voy a disfrutar nuestra próxima sesión de entrenamiento. Esta vez no me vas a sacar del cielo, dijo mientras comía con una cucharita. Y pensar que solía creer que eras invencible, cuando en realidad tienes una debilidad tan tonta. ¿Podrías no decir eso? Si la gente te ve ganándome y se da cuenta de que pueden pelear conmigo simplemente maniobrando bien, podría terminar siendo uno de los peores de la clase, admití, sabiendo que si los demás se daban cuenta, no tendría muchas posibilidades en este momento. Vamos, no es que todo el mundo sepa moverse bien en el aire. La mayor parte de su combate aéreo son explosiones de energía de largo alcance o combate cuerpo a cuerpo básico, que ya se han podido llevar al suelo antes, dijo con naturalidad. Pero estaba seguro de que después de la paliza que recibí el otro día, y después de ver las habilidades de Wallon en el aire, todos comenzarían a ser mucho más creativos. Es solo que hice un trato con el Dr. Dile. Ella aceptó construirme una cámara de gravedad a cambio de que enviara menos niños al hospital. Si ve que soy yo el que recibe palizas regularmente, podría cancelar el trato, dije, y Wallon hizo una pausa justo antes de morder su cono. Si me ayudas a mantener la fachada y mejorar mi combate aéreo, podremos usar la recámara y volvernos mucho más fuertes. Le propuse matrimonio, sudando balas. Está bien, dijo simplemente, luego mordió el cono. Perfecto, ahora tendré un compañero de entrenamiento a mi nivel y aprenderé a volar mejor. Espera un segundo, volando por supuesto. ¿Cómo no pensé en eso antes? Pensé para mis adentros. En ese momento escuché unas sirenas que parecían ser de la policía y vi con el rabillo del ojo unas cuantas bicicletas voladoras que se dirigían a algún lugar. ¿Este planeta tiene un equivalente policial? Me pregunté. ¿Son también peleadores o...? No, no lo son, dijo Wallon mientras terminaba su helado. Las fuerzas del orden están formadas por personas sin casta que normalmente no logran entrar en los peleators. Algunos de ellos son fuertes, como mi papá, pero un peleator entrenado es más fuerte. Ya veo, algunos son como la policía, y los demás son como el ejército, dije reflexionando, y luego me di cuenta de algo. Si les rechazan los peleators, ¿por qué utilizan vehículos si pueden volar? Portar armas y otras cosas. Papá me dejó disparar a algunos de ellos una vez, no son tan impresionantes, pero si varios te disparan a la vez, puede ser peligroso. Me miró y vio que había terminado mi helado de musgo. ¿Quieres ir a ver cómo pelean? Después de un tiempo, logramos encontrar lo que parecía un bloqueo policial, con varios oficiales y vehículos asegurándose de que nadie entrara al área. A lo lejos se podía oír que se estaba produciendo una batalla. La policía llevaba una especie de armadura ligera que les cubría el pecho y los hombros, mientras que el resto de su cuerpo estaba cubierto por un traje morado y un casco que cerraba completamente sus cabezas. ¿Deberíamos intervenir o...? Le pregunté a Wallon, pero él simplemente meneó la cabeza con una sonrisa. Mira, parece que una pandilla se ha atrincherado dentro de ese edificio, dijo, señalando un edificio barra árbol que estaba siendo atacado desde múltiples direcciones por un gran número de oficiales. Pronto vi que los pandilleros sitiados también comenzaron a responder al fuego. En ese momento, sentí una presencia proveniente del edificio, un ki extremadamente poderoso, mucho más fuerte que cualquier otra persona presente. La figura emergió, esquivando los disparos de los oficiales, y luego les lanzó una explosión de energía, provocando una gran explosión. Wallon, no creo que puedan vencer a ese tipo, dije, preparándome para saltar, pero me detuvo agarrándome el hombro. Solo esperen, fue todo lo que dijo antes de que los oficiales comenzaran a lanzar bombas de humo por toda la zona. No lo inhales. Mi papá me dijo que esa cosa es tóxica, dijo, volando más lejos para que el humo no nos llegara. Justo antes de que el humo cubriera el campo de batalla desde mi vista, vi al poderoso enemigo tosiendo fuerte, apenas capaz de moverse. También noté que los cascos de los oficiales los protegían del humo y se estaban reorganizando. Pronto, sentí que el ki del bandido disminuía a medida que los disparos de los oficiales lo alcanzaban repetidamente, mientras disparaba ciegamente ráfagas de energía en todas direcciones, incapaz de localizar a sus atacantes. ¿Cómo pueden ver a través de todo ese humo? Pregunté, bastante seguro de que no sabían cómo sentir aquí.
Los cascos tienen algo llamado infra, le costó un poco entender la palabra, visión infrarroja, o algo así. Los Cienix están equipando a las fuerzas del orden de todo el planeta para hacerlas más efectivas. Antes de poder decir nada más, vi un potente rayo de energía disparado desde uno de los edificios. No pude ver el impacto, pero sabía que había dado en el objetivo porque inmediatamente dejé de sentir ese ki. Me giré para ver de dónde había venido el disparo y vi que provenía de un arma muy grande, que parecía un rifle de francotirador. Está bien, sí, parece que tienen sus propias estrategias, dije, dándome cuenta de que probablemente se trataba del mismo tipo de personas que protegerían el cohete en el que planeaba infiltrarme, y que muy probablemente terminarían matándome. Aunque sabía que esto no sería suficiente para detener al ejército de Freezer, no estaría de más ver si tenían alguna arma que pudiera serme útil. Doctor Dile. Exclamé cuando de repente irrumpí en su consultorio, e inmediatamente quedé paralizado y levantado en el aire por un médico muy irritado. ¿Qué carajo estás haciendo aquí, mocoso? Este es uno de los pocos días libres que tengo para trabajar en mi proyecto. Ella gritó, prácticamente escupiendo veneno. Espera. Tengo la manera perfecta de instalar tu dispositivo en el cohete sin tener que entrar en esa base de Cienix. Dije, y caí al suelo tan pronto como Dile dejó de contenerme con sus poderes psíquicos. Hablar. Solo tenemos que interceptar el cohete en pleno vuelo. Yo respondí. La expresión de Dile rápidamente volvió a la ira y me paralizó nuevamente en el acto. Estás loco. Planeas saltar a un cohete en pleno vuelo. Es posible. Claro, no soy muy bueno maniobrando, pero soy rápido y no necesito interceptarlo desde el suelo. Puedo simplemente esperar en el aire y luego conectarme al satélite, expliqué, exponiendo mi plan. Incluso si pudieras hacer eso, no serías lo suficientemente rápido para instalarlo a tiempo. Terminarías muerto en órbita. No, si construimos un traje especial que me permita respirar en el espacio. Además, puedo usar barreras ki para protegerme del frío del espacio y durante el reingreso a la atmósfera, así que todo lo que realmente necesitaría es una máscara, un tanque de oxígeno y un comunicador para seguir tus instrucciones sobre cómo instalarlo. Ella guardó silencio por un momento, luego suspiró y me liberó nuevamente. ¿Qué quieres a cambio? Ella preguntó seriamente. Ya sabes, enséñame habilidades psíquicas. Dile cruzó los brazos y una leve sonrisa apareció en su rostro. Acuerdo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.